Hola, hoy vamos a hablar un rato sobre números primos y cuando digo un rato me refiero a un rato. Vamos a responder a 3 preguntas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cuántos hay? ¡Empezamos! Bueno, hoy vamos a hablar de números primos. Están súper de moda. Siempre han estado de moda. Vamos a ver unos cuantos teoremas. Cuando dices unos cuantos te refieres a... Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver 3 teoremas y medio. Pero luego haremos más vídeos viendo infinidad de resultados. Vamos a empezar por la definición de números primos. ¿Te acuerdas que hace unos vídeos hablamos de números figurativos? Que eran los números que podíamos representar con configuraciones cuadrados, geométricas. triangulares... Exacto. Pues vamos a ver también los números rectangulares, que serían los números que podemos representar con rectángulos. A ver, por ejemplo, el 18. El 18 lo podemos representar como un rectángulo que tenga 6 columnas y 3 filas, ¿verdad? 6 por 3, 18. Exacto. Así que 18 es un número rectangular. Pero también lo podemos escribir como un rectángulo que tenga 2 filas y 9 columnas. 9 por 2, 18. Exacto. Bueno, ¿y tenemos alguna forma más de escribirlo? 18 por 1. Claro, exacto. Podemos escribirlo como un rectángulo alargado. Esto parece una tontería porque todos los números son números rectangulares. Cualquier número siempre se va a poder escribir como un rectángulo alargado. La clave aquí es que podemos escribirlo de distintas formas si podemos escribir nuestro número como producto de otros 2 números. Por ejemplo, aquí teníamos que este rectángulo era porque 18 es 3 por 6. Este rectángulo lo teníamos porque 18 es 2 por 9. Todo número se puede escribir como un rectángulo alargado porque todo número se puede escribir como el mismo por 1. Pues los números primos son justamente aquellos números que solo se pueden escribir como un rectángulo en esta forma, en la forma alargada. Por ejemplo, el 7 solo lo podemos escribir como este rectángulo. Es decir, 7 no se puede escribir como un producto de 2 números sin contar con el 1. 7 es solamente 7 por 1. Eso es justamente un número primo. Bueno, los números primos se conocen desde la antigüedad. De hecho, la primera constancia de una civilización que conociera los números primos se encuentra en el África ecuatorial. De hecho, se encontró allí un hueso con unas muescas marcando números primos, con 11, 13 muescas, 17, 19, y se cree que conocían los números primos. ¿De qué época era ese hueso? Pues es prehistórico. De hecho, se encuentra ese hueso en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas. Tenemos que ir un día a visitarlo. También la civilización china conocía los números primos. Pero en realidad, la primera civilización que le dio una importancia matemática, que se dio cuenta de sus propiedades, fue la civilización griega. ¡Qué raro! Bueno, los griegos eran buenos matemáticos. Se dieron cuenta que los números primos eran los átomos de la aritmética. Fíjate que los griegos en química muy finos no andaban. De hecho, los griegos pensaban que la materia se descomponía en aire, agua, Fuego y tierra. Tuvo que pasar más de 2000 años hasta que los humanos fueran capaces de describir cómo se compone la materia en la tabla periódica de los elementos. Fíjate, pasó mucho tiempo. Esto es de 1860. La primera tabla periódica es de 1869, ¿verdad? Esto, obra de Dmitri Mendeleev. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica exactamente? 118 por ahí, ¿no? 118 elementos, ¿no? Entonces, fíjate que los griegos aquí en química, mal. Pero en matemática, muy bien. De hecho, lo que se dieron cuenta es que los números primos eran como los átomos de la aritmética. Así que necesitamos tener también una tabla periódica de números primos. ¿Cómo hacemos una tabla periódica de números primos?
Con la criba de Eratóstenes. Ajá. Tenemos exacto. un vídeo. Sí, Bueno, pero es un poco como para niños, ¿no? El que hicimos de la criba. sí, dejamos por aquí el enlace en algún sitio, ¿no? Sí, en la descripción del vídeo lo ponemos. Perfecto. Entonces, vamos a explicar un poquito eso, de qué consiste la tabla periódica de números primos. Esto es obra, como has dicho tú, de Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene, que era bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, era muchas cosas. Era astrónomo también, incluso era poeta. ¿Ingeniero? Pues no te sé decir. Seguramente que sí, ¿eh? Seguro que sí. Todos eran ingenieros. Era bueno en todo. Lo que pasa es que abarcaba tantos campos que no era el mejor en ninguno de ellos. De hecho, en su época le llamaban el beta, porque era el segundo en todo. Ay, pobrecito. Sí, para que veas que en esa época ya también había bullying. Bueno, me he traído aquí un poco de trabajo de casa, hecho ya. Para explicar la criba de Eratóstenes, vamos a ver cómo hacemos la tabla periódica de los números primos entre 1 y 100. Bien, fíjate que, bueno, el 1 no se considera un número primo. El primer número primo es el 2, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si 2 es un número primo, todos los múltiplos de 2 no pueden ser números primos, ya que esos números serán 2 por otro número. Es decir, se puede descomponer como 2 por algo. Y entonces es justamente... Ningún par es primo. Exactamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar de esta lista todos los números pares, todos los múltiplos de 2. Entonces hay que quitar el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Me traigo el trabajo hecho de casa y aquí traigo... ¡Qué mono! Aquí traigo la lista de los números entre 1 y 100 quitando los pares. Es decir, el 2 lo ponemos aquí porque es primo. Bien, ya hemos quitado todos los que no son primos por culpa del 2. El siguiente número entonces, el 3, sí es primo. Entonces lo que hacemos ahora a continuación es quitar todos los múltiplos de 3. El 6, el 9, el 12, el 15... Claro, porque estos números no pueden ser primos porque se pueden escribir como un producto de 3 por otro número. Así que quitamos todos los múltiplos de 3. El siguiente número que esté sin tachar vuelve a ser primo, que en este caso es el 5. 5 también es un número primo. Y quitamos todos los múltiplos de 5. Exacto. Y ahora quitamos todos los múltiplos de 5. 10, 15, 20, 25, 30. ¿Vale? Quitamos esta columna y esta columna. Aquí están quitados. Entonces, añadimos 2, 3, 5. ¿Quién es el siguiente primo? Pues el siguiente número de esta lista que no esté tachado, que es el 7. Así que hacemos otra vez el mismo procedimiento. Y quitamos Todos los múltiplos de 7. Te vas a quedar sin colores. No, morado. El 7 es morado. Así que quitamos 7, 14, 21, 28, 35, 42. Vale. ¿Quién es el siguiente número primo? El 11. El 11, que es el siguiente que no está Vamos a tachado. por el 11. Así que ahora quitaremos todos los múltiplos de 11. Pero fíjate que aquí ya pasa una cosa interesante, que es que los múltiplos de 11 ya los hemos quitado aquí. Porque 22, que es 11 por 2, ya lo habíamos quitado porque también es múltiplo de 2. 33 también lo hemos quitado porque era múltiplo de 3. 44 es múltiplo de 4. 55 es múltiplo de 5. Bueno, 44 es múltiplo de 4 y por tanto de 2. 55 es múltiplo de 5. Sí, está claro. Esto ya los hemos tachado todos. Así que el 11 en realidad no nos quita ningún número de la lista, porque el siguiente número sería 11 por 11, que es 121. Así que ya todos los que nos quedan aquí son los números primos entre 1 y 100, que son, si los ponemos aquí en esta lista, pues todos estos números. Así que esta sería como la tabla periódica de los números primos entre 1 y 100. Cuando antes has dicho que los números primos eran los átomos de la aritmética, ¿a qué te referías exactamente? Claro, eso también lo hemos visto en un vídeo anterior, en nuestro vídeo del teorema fundamental de la aritmética. Eran ladrillos. Sí, pero bueno, los ladrillos, los átomos, es los elementos básicos con los que construyes todos los demás números. Entonces, esto lo vimos en otro vídeo, se llama el teorema fundamental de la aritmética. También vamos a dejar el enlace a ese vídeo, que también está un poco orientado para los más peques, en la descripción de este. No lo demostramos. No. Lo vas a demostrar ahora, ¿no? En aquel vídeo no lo demostramos y en este vídeo sí lo vamos a demostrar. Va a ser nuestra primera demostración. Vale. Como vimos antes, 18 se puede escribir como producto de dos números de distintas maneras, ¿verdad? Era 3 por 6, pero también era 2 por 9
Y también lo podemos escribir como producto de 3, como 2 por 3 por 3. Pero esta descomposición es un poco especial, porque si te das cuenta, solo aparecen números primos. Solo aparecen aquí los átomos. Entonces lo que dice este teorema es que todo número natural o bien es primo o es un producto de números primos. Vamos a escribirlo. Todo número natural, n, es primo o producto de números primos. De hecho, esta descomposición de un número en factores primos es única salvo reordenaciones, pero vamos a demostrar aquí en este vídeo solamente la existencia de esta descomposición en factores primos. Vamos a demostrar este teorema por reducción al absurdo. Es decir, supondremos que el enunciado es falso y llegaremos a una contradicción, por tanto, tiene que ser verdadero. Así que supondremos que existen números que no son primos ni tampoco se pueden escribir como producto de números primos. Suponemos que existen números tales que no son primos y no se pueden escribir como productos de primos. A los números que satisfacen estas dos condiciones los llamaremos números anómalos. Ay, pobres, los has predestinado al fracaso. Sí, es su destino. Bien, entonces suponemos que existen números anómalos, así que podemos hacer una lista de números anómalos. Pues vamos a ponerla aquí. Sería n sub 1, n sub 2, n sub 3. Aquí tenemos todos nuestros números anómalos. Pero bien, si podemos hacer una lista con números anómalos, habrá alguno que sea el primero. Así que este de aquí es n sub 1. El primero de los números anómalos. Pero como n sub 1 es un número anómalo, entonces tenemos que no es primo y por tanto se puede escribir como un producto de dos números. Donde ninguno de ellos es el 1. Exactamente. Es decir, n sub 1 es igual a a por b, donde justamente como ninguno puede ser un 1, se tiene que a es menor que n sub 1 y b es menor que n sub 1. ¿Correcto? Pero bien, n sub 1 era el primero de los números anómalos, así que si a y b son más pequeños que n sub 1, están fuera de este conjunto y por tanto no son números anómalos. Y se pueden escribir como un producto de números primos. Sí, o ser primos. Tenemos que a es o bien p sub 1 un número primo o un producto de r números primos. Y lo mismo con b. b o es un número primo o es un producto de s números primos. Pero fíjate que n sub 1 era a por b. Entonces n sub 1 se puede escribir como p sub 1 por p sub r por q sub 1 por q sub s. Y esto es un producto de números primos. Hemos llegado a la contradicción. Exacto, porque n sub 1 era un número anómalo, entonces tampoco se podía escribir como producto de primos. Y aquí lo tenemos. Es decir, contradicción. ¿De dónde parte la contradicción? De suponer que existen números anómalos. Por tanto, tenemos demostrado el teorema. Bueno, pues todos los compuestos del universo están formados por una cantidad finita de elementos, los elementos de la tabla periódica. La pregunta es, ¿todos los números naturales, los números de la aritmética, están compuestos de una cantidad finita o infinita de números primos? Es decir, ¿es finita o infinita la tabla de los números primos? Tiene toda la pinta de ser infinita. La pinta la tiene. Pues, en efecto, tienes razón. De hecho, esto es un teorema que está recogido en los elementos de Euclides, que es uno de los bestsellers, bueno, es el bestseller más importante de la historia de las matemáticas, que data de aproximadamente el año 300 a.C. Y en esta obra, donde habla de geometría, teoría de números, Euclides demuestra que existen infinitos números primos. Y vamos a ver la demostración de Euclides. Su demostración, como la que hemos visto antes, también es por reducción al absurdo.
Es decir, vamos a suponer que hay una cantidad finita de números primos. Es decir, supongamos que tenemos p sub 1, p sub 2, p sub 3, pues no sé, hasta p sub n. Y estos son todos los números primos. Queremos llegar entonces a una contradicción. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente número. Multiplicamos todos nuestros números primos. P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub n. Y a este producto le sumamos 1. El resultado es un número natural. Y por el teorema fundamental de la aritmética, este número se escribe como un producto de los números primos. Así que todos los números primos que estén en la factorización de este número, cuando hagamos la división por ese número primo, tiene que salir exacta. Es decir, el resto tiene que ser 0. Pues vamos a ir dividiendo entre todos estos números para ver cuáles de ellos están en la factorización de este número. Vamos a empezar por el primero. Claro, si no sucediese eso, no se cumpliría el teorema fundamental de la aritmética. Claro, y lo hemos probado. Bien, la división ¿cómo funciona? Tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por P sub 1 se parezca lo más posible a este número. Pues, ¿cuál es nuestro candidato? Parece que, si consideramos el producto P sub 2 por P sub 3 hasta P sub n, al multiplicarlo por P sub 1 nos da justamente este producto. Y por tanto, al hacer la resta, obtenemos 1 como resto. Por tanto, no sale exacta la división. No va a salir exacta nunca, va a dar siempre de resto 1. Efectivamente. Efectivamente. Vamos a intentar en el segundo y nos damos cuenta que está pasando. Cuando intentamos dividir ahora por P sub 2, pues el candidato aquí es justamente quitar P sub 2 del producto P sub 1 por P sub n. Es decir, escribimos P sub 1 por P sub 3, por P sub 4, así hasta P sub n. De forma que al multiplicar este número por el divisor, nos da justamente el producto. Y por tanto, al hacer la resta, nos vuelve a sobrar 1. Exactamente. Es decir, siempre va a salir como resto 1 cuando dividamos entre todos los números primos. Pero entonces hemos llegado a una contradicción. ¿De dónde proviene la contradicción? Porque al principio dijimos que había una cantidad finita de números primos. Efectivamente, no puede haber una cantidad finita de números primos. Por tanto, hemos demostrado que existen infinitos números primos. Uf, si habéis llegado hasta aquí sois unos valientes. Si os ha gustado, dadle al like y suscribíos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Si han llegado hasta aquí, les ha gustado, seguro. ¿Acabamos? Venga, sí.